vamos a terminar hablando de un tema que es fundamental, que es básico. Y lo que sucede, hermanos, es que el día de ayer hablamos de liderazgo a lo largo de la historia de la salvación. Hablamos de quién es el líder, qué hace, cuáles son sus características, cómo surgen los líderes. Se recuerdan, ¿verdad? El liderazgo nominal, liderazgo natural, cómo se lidera, liderazgo exhortativo, coercitivo, ¿sí? Hablamos de las cualidades también que tiene que tener un líder. ¿La recuerdan todas? Que haga las cosas bien, valeroso, buen guerrero, palabra amena, buena presencia y Yahvé está con él. Esas son 6 cualidades, ¿sí? Hoy vamos a ver la número 7, que en realidad las número 7 son un montón. Pero la mayoría de las cualidades anteriores, con excepción de que Yahvé está con él, tienden a ser cualidades a lo humano, porque requieren la disciplina, el esfuerzo personal, que es querido por Dios, que es bueno y que es saludable. Porque a quién de ustedes, hermanas, no les gusta que sus hijos sean esforzados, ¿verdad? Un buen padre, una buena madre desea que sus hijos sean esforzados. Entonces Dios a nosotros nos da la oportunidad de esforzarnos, nos da la oportunidad de merecer. Pero les quiero decir, queridas hermanas, que el esfuerzo personal, la disciplina, lo que uno hace con sus propias fuerzas no alcanza para hacer lo que Dios nos pide. No es suficiente el esfuerzo personal, no es suficiente la autodisciplina, que yo sé que entre ustedes hay muchas que son autodisciplinadas y qué bueno, se necesita, pero no es suficiente. Necesitamos de un poder sobrenatural, necesitamos de un poder sobrehumano que vaya más allá de nuestras fuerzas para poder hacer la voluntad de Dios y poder sacar adelante la misión que Dios nos ha encomendado. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén. El tema con el que cerramos nuestro retiro, ustedes lo ven aquí ya en la pizarra: los dones, carismas y frutos del líder. ¿De dónde le vienen al líder dones, carismas y frutos? Del Espíritu Santo. Bien, como el tema es largo y de verdad es muy amplio, voy a ir de una vez al tema. Voy a empezar hablando de los dones del Espíritu Santo. Quiero decirles que no existe bautizado que no tenga por lo menos un don del Espíritu Santo. Es más, me atrevo a decirles que no existe ser humano en el mundo que no tenga por lo menos un don del Espíritu Santo. Oigan lo que me estoy atreviendo a decir. Estos musulmanes, estos islámicos extremistas que están matando personas, que están persiguiendo a los cristianos en otras partes del mundo y por los cuales hay que orar mucho, hermanas, ¿verdad? Uno pide que por su carro, que por su trabajo, y está bien, pero no olvidemos que hay otros hermanos que están perdiendo su vida por la fe y tenemos que orar por ellos. Pues a estos que matan a otros, ellos tienen al menos un don del Espíritu Santo, aunque ustedes no lo crean, aunque les parezca extraño lo que les estoy diciendo. ¿Verdad que parece extraño? El primer don que Dios le da a todo ser humano, ahí está, un aplauso para la hermana, el don de la vida. ¿Usted se recuerda que antes de que Adán tuviera vida, qué era Adán? Barro. Era un muñeco de barro. Vaya que me dijeron barro, en otros lados me han dicho polvo, ¿verdad? Como que más despectivamente, como es Adán, ¿verdad? No, es un muñeco de barro y no tiene vida hasta que Dios no sopla. ¿Cómo se llama ese ruah, ese soplo del Padre? El aliento de vida, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el don de la vida es un don del Espíritu
Santo. Todos los seres humanos tenemos por lo menos ese don, el don del Espíritu Santo, el don de la vida, ¿verdad? Ahora, todos los bautizados también adquieren otros dones que los vamos a encontrar en Isaías capítulo 11, versículo 1, solo téngalo ahí. Isaías 11:1. Yo se los voy a leer del catecismo, pero es lo mismo, los mismos dones que dice el catecismo, pues los ha tomado de Isaías. Y esto está en el numeral 1830. Voy a leer 1830 y 1831. Voy a leer y usted solo anote las citas bíblicas y los numerales del catecismo. Es importante también, hermanas, que una líder tenga su catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Su Biblia, su catecismo y su rosario no le pueden faltar. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Le repito, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de moralidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de moralidad estamos hablando de lo bueno y de lo malo, es decir, de que el cristiano sabe discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Usted sabe que tener dos hombres es bueno o es malo? Es malo. ¿Robar es bueno o es malo? ¿Matar es bueno o es malo? ¿Ver televisión es bueno o es malo? Depende. Esa es la respuesta que esperaba. O sea, usted entiende bien la vida moral. ¿Qué quiere decir? Usted tiene el Espíritu Santo. Vale. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Le vuelvo a leer. ¿Qué son los dones? Dice, son disposiciones permanentes. Estas disposiciones permanentes son sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? Aunque usted a veces se sienta, ay, yo no sé qué me pasa hoy. Yo siempre oro, yo siempre rezo, a mí me gusta ir a misa, me gustan las cosas de Dios, pero hoy, yo no sé qué me pasa, que hoy como que no tengo ganas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Yo quisiera tener ganas. ¿No le ha pasado? Y aunque no tenga ganas, solo con el hecho de querer tener ganas, ¿qué hace? Se va a misa, se va a rezar, se va al evento, se va a servir. ¿Qué le hace hacer eso? Un don, una disposición permanente. El hecho de no tener ganas es su humanidad que no tiene ganas, pero el Espíritu le redarguye, ¿verdad? Porque dice el Señor, la carne es, pero el Espíritu está fuerte o está dispuesto. ¿Se da cuenta? Hace la diferencia. Bueno, entonces son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil. Cuando decimos hombre estamos hablando del género humano, ¿sí? Y cuando digo género, aquí me tengo un momentito. Y cuando digo género humano, quiere decir raza humana, hombres y mujeres. Pero hay una manera de usar la palabra género que es contraria a la doctrina de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque hoy se habla de la igualdad de género, por ejemplo. Hermanas, los seres humanos sexualmente no tenemos género, tenemos sexo. ¿Se ha dado cuenta usted cuando llenamos formularios? Algunos formularios antes decían sexo, masculino, femenino. Hoy ya no dicen, la mayoría de formularios no dicen sexo, dicen género. ¿Y sabe qué es lo horrible? Masculino, femenino y algunos formularios dicen otro. Así está la sociedad. Así está. Sexo solo hay dos: masculino, femenino. Hombre y mujer los creó Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces, género humano es válido en el sentido de decir raza humana. Pero al hablar de la sexualidad de cada persona, decimos sexo, masculino o femenino. Bueno, solo un pequeño paréntesis ahí.
Nos dice que los dones nos hacen dóciles para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Esos impulsos del Espíritu Santo son los que ya les dije, que yo no tengo ganas de ir a misa. No tengo deseo, pero tengo un impulso. Aunque sea es una cuestión de cómo me voy a quedar sin misa. Es algo que es inexplicable, es inefable, pero te impulsa. Esos son los impulsos del Espíritu Santo. Y luego voy a hablarles de las emociones del Espíritu Santo, que son sumamente interesantes. En el 1831 se nos da el listado de los dones. Dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Isaías 11, 1 y 2. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Y el catecismo nos propone 2 citas bíblicas. Una es el Salmo 143:10, solo tome nota, y Romanos 8:14 al 17. Solo tome nota, yo le voy a leer lo que el catecismo nos pone acá. Sí, Salmo 143:10 y Romanos 8:14 al 17. ¿Qué dice el Salmo? Dice: tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Pongan atención, hermanas, luego no tengan pena, todo lo estoy grabando y luego lo pueden ver en YouTube, así que mejor pongan atención ahorita, ¿verdad? Y luego toman nota, si gustan. Les repito, Romanos, dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Bien, hablemos entonces un poquito de los dones. Todas ustedes, hermanas, todas, absolutamente todas y cada una de ustedes, además del don de la vida, tienen alguno de los 7 dones, si no es que los 7 dones del Espíritu Santo, todas. Es como cuando anoche leyeron las hojas de las cualidades de allá en la capilla, ¿se recuerdan? Más de alguno está preguntándose, yo tengo algún don del Espíritu Santo. ¿Será posible? Cuando somos bautizados, hermanas, a todos Dios nos da un don, o los 7, en plenitud pertenecen a Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo tiene los 7 dones de la manera más perfecta que se pueden tener. Y yo me atrevo a decir que la Virgen María, la gratia plena, la llena de gracia, la que erijatomene, tiene también los 7 dones de la mejor manera que se pueden tener. Solo ellos dos es la gracia plena, ¿sí? La llena de gracia. Yo tengo algún don, pero no lo tengo en la manera más perfecta que se puede tener, pero tengo un don. Es como esto, por ejemplo. ¿Cuántas aman a sus hijos? Ya les dije, todas. Cuando nace un hijo, ¿qué intenta darle usted al hijo? Lo mejor que tiene. Y si viene el segundo hijo, ¿qué hace con el segundo? Lo mismo que con el primero. ¿Y qué hace con el tercero? Lo mismo que con el primero y el segundo, ¿sí? Ahora, y cuarto, y el quinto, y el sexto. Miren, ¿verdad que usted no hace, bueno, el primero, como es el primero, el mejor colegio, la mejor universidad, el segundo pues ya no alcanzó, ¿verdad? Entonces un colegio más o menos, una universidad más o menos, y el tercero pues hay que ver cómo sale. ¿Verdad que no hace eso? Usted a todos intenta darles lo mismo, pero no les da la vida resuelta, ¿verdad que no? Aunque quisiéramos, no se puede.
Y es malo intentar resolverle la vida a los hijos. Nadie le resuelve, nadie debería resolverle la vida a sus hijos. Les damos a los hijos dones. El don de la felicidad, ¿verdad? Los sacamos a pasear, ¿verdad? Qué tan lindo sacar a pasear a los hijos. Llevarlos a comer. Las abuelitas también se llevan a comer a sus nietos. Y yo creo que el amor de las abuelitas es mucho más dulce, porque ya la abuelita no tiene la obligación de corregir. Ah, que te corrija tu mamá. ¿Quieres un helado de chocolate con caramelo? ¡Sí! Tu mamá que te cuide, tu mamá que... ¿verdad? ¿La abuelita para qué es? Para consentir. La mamá que lo regañe. Pero es bello darles eso a los niños. A ver, niñas, miren pues, ahora fíjense, uno de los hijos les da todo eso, ¿verdad? Diversión, ¿sí? Pero y les da también lo básico, que es el alimento, la ropa, los estudios, ya no digamos amor, ¿verdad? A todos. Pero se da, suponiendo una familia de 3 hijos, uno médico con una especialización en cardiocirugía vascular. Me lo estoy inventando, no sé si eso existe, pero sí existe. Y wow, y en Harvard y por todo el mundo y dando conferencias y ilustres muchachos. El otro, el segundo, ingeniero de la NASA. El tercero, no eres el que vende las baleadas ahí en la esquina. A todos se les dio lo mismo, ¿verdad? A todos se les dio la oportunidad, pero no todos aprovecharon lo mismo. Va, miren pues, Dios a todos nos da dones, pero no todos las aprovechan de la misma manera. Y Dios da dones en una forma bien interesante. Dios da dones en forma de semilla, no en forma de árbol. Si fuera en forma de árbol, sería solo de ir, agarrar el fruto y comérselo. Y mejor si están maduros, ¿verdad? Mire, y no me lo puede lavar, por favor. No, Dios da dones en semilla. Por eso es que hay cristianos que crecen más que otros. Por eso es que tenemos un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Y por eso tenemos otros cristianos ilustres, muy ilustres, pero que por alguna razón no han entrado en el canon de los santos. Porque fueron buenas personas, pero les faltó desarrollar todo el potencial que recibieron en el bautismo. Aquí me estoy acordando de un creo que es padre de la iglesia, no recuerdo el nombre de esta persona, tiene unos escritos fabulosos, una persona que pintaba para santo, estuvo muy cerca y le pido a Dios que me recuerde, si no Rosana a lo mejor me lo busca en internet o se va a acordar. Pero ¿saben por qué no lo canonizaron a él? Porque él pretendía que fuera obligación para los presbíteros castrarse. En serio. Ya, usted ya va dando, ya tiene luces ahí, Rosana, no se recuerda. ¿Cómo se llama este hombre? No es santo. Porque dijeron, no, si canonizamos a este, nos vamos feos. ¿Cómo se llama? Ahí les doy permiso para que use el celular y me lo busque. Bueno, ya nos vamos a acordar. Si el Espíritu quiere, nos vamos a acordar. Pero quiero decirles que ha habido gente ilustre en la iglesia, ¿verdad? Que no ha llegado a explotar todo, pero han hecho cosas muy buenas, ¿verdad? Entonces, así son los dones del Espíritu Santo, son semillas. Y por eso aquí en ADAC, por ejemplo, y en toda asociación cristiana, católica, se va a ver esa variedad de colores, ¿sí? Unos más cerca del Señor que otros, unos que prosperan espiritualmente más que otros, unos que rezan el rosario y hay que decirle, ay, a mamá, ya pare, por favor. Ay, pero si apenas vamos por el tercer rosario, hijo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Y otros que apenas, Padre Nuestro, ay, apenas es el primer misterio.
¿Me entiendes? Los dones hay que cultivarlos para que crezca el árbol y puedan dar frutos. Va. Miren, los dones son 7 y podría yo detenerme aquí en los 7 dones, pero sería la de no acabar. Entonces me voy a detener yo en el don que más creo que les va a servir. ¿Cuántas creen que pueden ser mejores cristianas? Todas. ¿Cuántas quieren dar más fruto? Va. Le voy a decir el don que más tiene que practicar al menos al salir de este retiro. Amén. Si usted, hermana, se preocupa de cultivar este don, de echarle agüita, ¿sí?, de podarlo, de cuidarlo, usted va a darnos frutos impresionantes. No estoy despreciando los otros 6 dones, pero por el tiempo me voy a concentrar en el primero. Ya saben, primeros auxilios, ¿verdad? No es cirugía plástica, es oxígeno y suero y que no se nos muera. Amén. Va. ¿Qué don es este? Amén. Ustedes ya lo tienen. El don de la sabiduría. Ayer les adelanté un poco del don de la sabiduría. El don de la sabiduría es un gusto para lo espiritual. Es la capacidad de juzgar según la medida de Dios. El primero y el mayor de los 7 dones. Nuevamente les repito, un gusto para lo espiritual, la capacidad de juzgar según la medida de Dios, el primero y el mayor de los 7 dones. Y a continuación les leo solo un pequeño párrafo de una catequesis del Papa Juan Pablo II sobre los dones del Espíritu Santo y específicamente sobre el don de la sabiduría. No tome nota, es mejor que escuche, porque esta catequesis la puede descargar. Usted solo pone en Google catequesis del Espíritu Santo sobre los 7 dones y automáticamente le sale y lo puede descargar. Es completamente gratis. La sabiduría es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo y un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas y prueba gusto en ellas, un cierto sabor de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que la sabiduría es un cierto sabor de Dios, es un gusto de Dios. Por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. Palabra de Juan Pablo II. Vale, miren pues, usted sabe, usted ha visto, no sé si les gusta el fútbol. Sí. ¿Les gusta el fútbol? Qué bueno. Usted ha visto que hay unos entrenadores que, ¿cómo gritan? Y que se paran en la línea esa, que no se pueden salir de ahí, y que están gritando y que están haciendo cosas, y usted los mira así todos gordos y pelones, así, y usted dice, de atlético este hombre no tiene nada. Y que tanto grita, si los otros muchachos ahí bien atléticos y todo, y corriendo, y usted mira los reportajes de los entrenos, y el entrenador ¿qué hace? Con un pie en la pelota y pitando y gritando, y lo ve correr a él. No. ¿Qué lo ven hacer? Gritar, mandar, corregir, decir, ¿verdad? Pueden pasar 2 cosas ahí. Una, este hombre a lo mejor fue un gran futbolista en el pasado, y como ya sabe y como ya probó lo que es estar en la cancha, pero su edad tal vez ya no le va a permitir ponerse a la par de los muchachos, sabe lo que está haciendo porque ya lo probó. Sabiduría viene de sabor. Sabor tiene que ver también con saber. Pero está el otro entrenador que es diferente. Ese no sabe nada. Ese nunca jugó fútbol. Ese solo vio. Algún conocimiento tiene, pero no sabe qué es meter un gol. Igual dirige. ¿Cuál será el mejor entrenador? El que
tuvo la experiencia, el que tuvo el gusto. Es muy diferente cuando alguien te dice, hermana, reza el rosario por tu marido. ¿Y usted lo reza, hermano? No, yo no, pero yo he oído que el rosario es poderoso. Dice, mira, Juan Pablo II dijo en la homilía del 9 de febrero del año 1991. Así hay teólogos que dicen, y hay teólogos que dicen porque ya lo experimentaron. ¿Quién será el mejor teólogo? El que lo probó. ¿Sí? Cuando una persona tiene conocimientos académicos de teología, eso se nota, ¿verdad? Eso, uno dice, el lenguaje de este hermano no es igual que el de los demás. Pero también en lo espiritual hay un cierto saborcito, ¿verdad? Porque hay gente que a lo mejor se viene a parar acá y solo se empieza a pavonear como que fuera pavo real y extiende sus plumas. ¡Miren todo lo que sé! ¡Wow! ¡Oh, qué interesante! ¿Sí? Pero es más productivo el que sabe porque lo ha vivido. Ese tiene algo que se llama autoridad moral. ¿Sí? Entonces, el don de la sabiduría es no solo tener el conocimiento. De hecho, el conocimiento sería secundario en este don. Es bueno conocer, es bueno, pero lo más importante es conocer la vivencia, tener la experiencia. Yo recuerdo la primera vez que llegué a La Ceiba, por ejemplo. Se me acerca una hermana y me dice, hermano, ore por mí, con mucho gusto. Oré, no era nadie de las de ustedes, oye, no se preocupen. Oré, ¿qué quiere que oremos? Por mi esposo que no se convierte. Con mucho gusto lloramos. Hermano, ¿qué me recomienda? Y le digo yo, hermanita, reza el rosario. El rosario es poderoso. ¿Sí? Y yo sabía que el rosario era poderoso, no porque había oído, ni porque me habían contado, sino porque yo lo había experimentado, lo había visto, lo había vivido. Lo que yo había conseguido con el rosario me daba la autoridad moral para decirle, hermana, rece por su esposo con el rosario y su esposo se le va a convertir. Y me dice la hermana, ¿y por qué todos los predicadores le dicen a uno que rece el rosario? Si lo hubiera hecho desde el primer predicador que lo dijo, ahí tuviera el marido a la par. ¿Me entiende? Estamos comprendiendo aquí el asunto. Entonces la sabiduría es esa capacidad de experimentar. Ahora, para experimentar al principio usted no le va a sentir gusto. Es como, por ejemplo, yo predico a todos los niveles de la sociedad, hermanas, toditos. Desde las champas más humildes hasta los hoteles 5 estrellas, a todos los niveles. Y entonces una vez predicando en una familia de mucha plata, yo nunca en mi vida había probado, le estoy hablando de hace unos 12 años, nunca en mi vida había probado yo el café expreso, jamás. Y me dice la señora, de hecho nos quedábamos a dormir en su casa, ¿verdad? Cuando los eventos eran ahí, nos quedábamos ahí y en la cena, hermanos, ¿quieren café expreso? Pues sí, ¿verdad? Les voy a hacer un café cubano que van a ver, que no sé qué. Y él tenía ya su máquina, ¿verdad? Su buena máquina para hacer café, y pone el café y lo arregla con esa su cosa y apacha y sirve. Pero ese se toma sin azúcar. Mire, cuando yo probé esa cosa, hermana, uy, y de verdad ya no duerme uno. Así toda la noche. La primera vez que lo probé, yo sentí horrible y dije, ¿cómo a la gente le puede gustar esto? Y la hermana era conocedora del café, le gustaba el buen café, tenía café. En Guatemala y en Honduras tenemos un muy buen café, verdaderamente. Creo que Centroamérica es una región privilegiada, hasta Colombia, ¿verdad? Toda esta parte, es en serio, desde Guatemala hasta Colombia es una región cafetalera, sí. Y entonces, vea, yo no sé por qué se ríe la hermana cuando digo Colombia, saber en qué pensará usted, qué otros productos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero miren,
la hermana tenía ese buen gusto por el café y me decía, a mí me cae mal cuando me dan agua de calcetín. ¿Cómo le dicen ustedes? Que es ese café que usted puede ver hasta el fondo y que es redulce. Y entonces yo así lo tomaba, ¿verdad? Pero como íbamos seguido a la casa de ella y ella nos hablaba del café y hablaba del café con una cosa como que a ella le apasionaba el tema del café, y entonces a una persona cuando le hablan con pasión de algo de lo que es ella ha vivido, le contagia a uno y uno dice, bueno, ¿hacen otro expreso pues? Y uno a fuerza de probar va tomándole el gusto. Y ahora yo cuando voy a otras comunidades que me dan agua de, ¿qué dicen? A ver, solo agua de chirria. Cuando yo pruebo esos cafés digo, oh, ya no me pasa, ¿verdad? Porque le tomé el gusto, le tomé el sabor, ¿sí? Va. Con el Espíritu, hermanas, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ay, ya me invitan a rezar el rosario estas hermanas. Qué chiste tiene estar repitiendo las mismas palabras. Eso dice muchas. Si el Evangelio dice, cuando oréis no habléis mucho. Mire, ¿ves? Creo que es San Juan. San Juan es el que más le dedica espacio a la pasión. San Juan creo que tiene 21 capítulos y desde el 13 empieza con la pasión. Y cuando llega el episodio de Getsemaní, ustedes ya saben, ¿verdad? Que Jesús se alejaba de sus discípulos, de Pedro, Santiago y Juan, y los otros todavía estaban un poco más lejos, pero se alejaba de esos tres, y dice que oraba y regresaba y los encontraba dormidos. Se iba, oraba y ya saben todo eso. Pero me llama la atención lo que dice el evangelista, que la oración de Jesús era, Padre, si es posible, que paz, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego fue con sus discípulos y los encontró. Luego volvió a orar. Y esa frase me impresiona. Repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. Hermanas, cuando oramos el rosario, yo le digo la verdad, le digo de corazón, para mí no hay otra oración más bella, para mí pues, que el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario cómo me ayuda a estar un montón de tiempo con el Señor y no lo siento. En cambio, yo no me aparto de la oración espontánea. También hay que uno ser espontáneo, ¿verdad? Y decirle a uno, Dios, lo que uno tiene adentro. Pero cuando yo le digo a Dios lo que yo tengo adentro, me tardo 5 minutos. Y bueno, Señor, y como ya lo sabes todo, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Pero cuando yo rezo el rosario, yo puedo pasar 2 horas rezando los 4 misterios del rosario, ¿verdad? Los gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, y no siento las 2 horas. Y lo que cuenta la oración, hermanas, la oración es ponerse en presencia de Dios. Eso es lo que cuenta la oración, ponerme en presencia de Dios. Y el rosario me ayuda a ponerme y a estar en presencia de Dios. Entonces es como el expreso. A usted no le gusta, va, está bien que no le guste, pero primero pruebe y de ahí nos cuenta. Me dijo una vez mi mamá, mijo, ¿te gusta la sopa de espárragos? No, bácala. No, yo tenía 7 años. Y mi mamá, ¿y cómo sabes si nunca la has comido? Reza el rosario y después de un año me cuenta. Mire, como Dios es tan bueno, ¿verdad? Pida algo 1 año. Yo no sé cuándo vuelvo, pero ojalá sea menos del año, pero ojalá cuando volvamos a ver me diga, hermano, ¿a que no sabe qué? Tenía razón, le presento a mi marido. ¿Sí? No, casarlas no. De que cambie el marido. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué no casarse, verdad, hermano? Sí, las que pueden que se casen. Y las que dicen, no, hermano, yo ya me casé.
Me divorcié, ya probé, ya con eso tengo suficiente, hermano. Bueno, la divorciada tiene que vivir en castidad, tiene que vivir su castidad, ¿sí? Aunque se divorciaron, tiene que seguir siendo fiel a su primer matrimonio. Eso tiene que ser así. Pero no es el tema, pero ya que pasamos por ahí. Bien, ¿estamos entendiendo el don de la sabiduría? Cuando tengamos y desarrollemos el don de la sabiduría, ahí va a haber, ya no van a haber misas aburridas. Ya se van a acabar las misas aburridas. Se van a acabar. Si usted dice, hermano, yo ya no me aburro en misa. Ay, hermana, usted ya empezó a tener el don de la sabiduría. Ay, yo sí me aburro. Yo explico esto así. En Guatemala tenemos, bueno, voy a poner un ejemplo aquí. En San Pedro Sula está el club árabe, ¿verdad? Y viene el club árabe y va a hacer un festival de cine árabe. ¿Sí? ¿Alguno habla alguna lengua árabe por aquí? ¿Usted? ¡Guau! Un aplauso para la hermana, qué increíble. ¿Qué habla usted, hermana? ¿Qué lengua habla? Inglés, español y árabe. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahí al rato hablo con usted. Quiero que me transmita ese don de lenguas. Vea, con excepción de usted, alguien se gana 2 entradas para un festival de cine árabe, en el club árabe, con cena incluida y música árabe, una cosa bien alegre. Y bueno, usted llega y dicen que es la mejor película extranjera de todos los tiempos, que se ha ganado no sé cuántos Oscar, y dice que tiene comedia y romance, acción, aventura, lo tiene todo, es fabulosa. Nunca nadie pensó que algo así se pudiera hacer, y usted llega con qué expectativa, ¿verdad? Con su esposo, con su hijo, con alguien a la par, y empieza la película, pero la película vino con un defecto. Nos mandaron la versión sin subtítulos, en su idioma original. Y empezó la película. La hermana que habla árabe está así. Y los que no hablábamos árabe, la película tarda 3 horas. Bien dormidos. Salen del cine. ¿Cómo estuvo la película? Soñaba. Ya dicen hermanos que las noches son mágicas. Ay. ¿Verdad? ¿Por qué me dormí viendo una película que no entendí? Porque no la entendí. ¿Por qué se duermen los católicos en la misa? No entienden. No tienen la menor idea de lo que está pasando ahí. No les pasa, pero ni cerca lo que están haciendo ahí. Miren, la liturgia católica es una liturgia que bajó del cielo. Esa no la invitamos nosotros. Y cuando usted lee los escritos de los antiguos padres, de los primeros padres de la iglesia, y cuando ellos describen cómo es la liturgia que ellos viven hace 2000 años, se va a dar cuenta que es exactamente la misma que mantenemos el día de hoy. Esa liturgia bajó del cielo porque bajó con Jesucristo. Él nos dio la liturgia. Por eso nosotros con mucho cuidado, cuando se hace algún cambio litúrgico, hay cosas que son intocables en la liturgia, como las palabras de consagración no se pueden cambiar. Algunas cosas se pueden, por eso algunos las leen, ¿sí? Y está bien. Algunas cosas se podrían cambiar, como por ejemplo el saludo de paz. Algunos están abogando ahorita para que no se ponga antes del cordero, sino al principio de la misa. ¿Por qué? Porque dice el Señor: cuando vayas a presentar una ofrenda, primero ponte en paz con tu hermano. Aparte, el saludo de paz antes del cordero distrae totalmente la atención de la Eucaristía que ya está presente. ¿Verdad? Por eso, hermanitas, usted que ya sabe esto, cuando toque el saludo de la paz, mientras no haya ningún cambio litúrgico, izquierda, derecha, izquierda, punto. En cambio, mi cuñada se sentó hasta allá atrás y ahí va la gente corriendo. Como que no hubiera otro rato para abrazarnos, como que se va a acabar el mundo y hay que despedirnos. No, la cosa no es así. Y uno educa a sus hijos: la paz, la paz, la paz. Y es un gesto de paz.
No es que si va la muchacha con su novio y aquel gran beso apasionado. No, es un gesto de paz, salud, ¿verdad? Y también es un poco triste que algunos sacerdotes hasta se bajan del altar y recorren medio templo. Es un poco triste y lamentable y hay que decirlo. Pero lo ideal, mientras no cambien el saludo de la paz que está ahí, mientras no lo cambien, pues uno debe ser muy moderado en el saludo de la paz. Amén. Y así yo podría hablar de la Eucaristía miles de cosas. Voy a darles otro pequeño dato. Miren, ustedes ven la capilla, ¿verdad? La capilla ven una gradita como esta. Todo en la iglesia, todo en los templos, absolutamente todo en los templos que son bien diseñados, todito, tiene un significado. Esa gradita no está ahí para que miremos mejor al Padre. Esa gradita significa, este es el lugar más santo del templo. Este es el lugar más importante. Eso es lo que significa. Esta tarima que está aquí es solo para que las de atrás me vean mejor. Pero en la capilla, en la iglesia, no es así. De hecho, en las iglesias más antiguas, hay un atrio en donde para llegar al atrio hay ¿qué? Y termina el atrio y se suben gradas. Y se llega al altar y se suben gradas. Como quien dice, vamos ascendiendo. Exacto. Vamos al lugar más santo. Otro signo. Está una silla. Le voy a decir silla ahorita. Ya todas saben que se llama sede. ¿Pero por qué digo silla? Porque algunas dicen así. Una silla para el Padre. Creen que la silla es para que el Padre se siente y que no se canse. ¿Sí? La sede no significa eso. La sede representa al trono de Cristo. Y el sacerdote, una vez se sienta en la sede, representa a Cristo Rey. Cristo Rey. Por eso es que cuando a usted le inviten a una misa y se suba a hacer una lectura, la gente, yo he escuchado que dicen, en los colegios, cuando me toca tocar misa en los colegios, entonces niñas, cuando ustedes vayan a hacer la lectura, saluden al Padre, por favor. No, es reverencia a Cristo Rey que representa al sacerdote en ese momento. Recordemos que el sacerdote actúa, decimos, en persona de Cristo, especialmente cuando dice, esto es mi cuerpo. ¿Es el cuerpo del sacerdote? No, él está actuando en persona de Cristo. Esto es mi cuerpo, como que el mismo Cristo lo estuviera diciendo. Entonces la sede representa a Cristo Rey. El altar, ¿saben a quién representa? A Cristo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Por eso en el altar no es lícito que cuando usted llegue al altar o algún sacerdote o alguien ponga su celular ahí o su tablet o aquí voy a dejar mis aretes, porque no es una mesa, es un altar para un sacrificio. Y Cristo es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar al mismo tiempo. Y por último, el ambón. El ambón tendrá un uso práctico que será el de poner la Biblia, pero representa mucho más. Si la sede representa a Cristo Rey, el altar representa a Cristo sacerdote, el ambón representa a Cristo profeta. Profeta, sacerdote y rey. Amén. Y así todo, hasta la dureza de las bancas de la misa representa algo, hermanas. ¿Se dan cuenta que las bancas de las iglesias son duras? ¿Ya se dan cuenta? Y en otras manifestaciones religiosas, ¿cómo son las así cómodo y así, ¿verdad? No, hasta la dureza representa algo. Representa que bueno que viniste, sentate, pero no te acomodes demasiado, ¿viste? No te acomodes demasiado, hay que ir a hacer algo. Es Jesús diciendo en el Tabor, ya terminó, hay que ir a hacer algo. Amén. Y así podemos hablar mucho de la liturgia. Les recomiendo, léase el libro La Cena del Cordero de Scott Hahn. Léase. Y usted va a entender que cuando usted entra a la misa, usted entra al cielo. Aunque ahorita no me dé tiempo de explicarse. Usted entra al cielo, a la presencia. Sí, el gran milagro también muy bonita. ¿La puede ver? La puede ver. Y bueno, todo lo que le ayude a entender la Eucaristía, léase.
Cómprese los libritos del Padre Hugo Estrada, que son bien sencillos y uno entiende cantidades. Va. Termino con el don de la sabiduría. ¿Sí? Estrada, Padre Hugo Estrada. No, yo no dije. El libro se llama Scott Hahn. El libro se llama La Cena del Cordero. La Cena de Scott Hahn. Las bodas del Cordero, sí. Encuentra en las dos versiones. No es tan nuevo. No, las nuevas son ustedes. No, es broma, es broma. Es broma. Es broma. Con cariño, estoy bromeando. Va, miren. Amén. Amén. Va, entonces, ¿quiere hacer crecer el don de la sabiduría? Aunque al principio no le sienta gusto, lea, siga, ore, vaya, rece, y con el tiempo le va a sentir gusto. Y cuando usted sienta, nadie la va a parar, hermano. Vamos ahora con los carismas. Voy con los carismas. Fíjense que los dones, pues, la explicación que dan es que se unen a las virtudes que Dios nos da, que son naturales, ¿sí? Y los dones son sobrenaturales y potencian las virtudes a un nivel sobrehumano, a un nivel sobrenatural, a un nivel divino. Ahora, ¿qué son los carismas? Lo que más le llama la atención a las personas de un predicador, de un siervo, de un alabador, son sus... Es lo que más llama la atención. Lo que la mayoría de gente anhela tener del Espíritu Santo son carismas. ¿Cuáles son estos carismas? Los carismas son, por ejemplo, la capacidad o el don de hablar en lenguas, la capacidad de hacer milagros, ¿sí? El don de milagros, el don de sanación, que llama muchísimo la atención. Ustedes organicen un evento donde dicen que va a llegar alguien que tiene el don de sanación y el estadio no nos alcanza, pero digan a alguien que nos va a venir a hablar de la misa, ya, no llega nadie. Los carismas son muy llamativos, muy llamativos. Ahora voy a hablarles de los carismas siempre con el catecismo. Voy a dejar de último los frutos. El catecismo habla de los carismas en el numeral 799. Extraordinarios o sencillos, 99. A ver. Extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias, es decir, regalos del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad en la iglesia, directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Es decir, los carismas hay de todo tipo, hermanas. Por ahí vamos a leer una lista, pero hay infinidad de carismas. Desde la persona que tiene un don de gente para recibir en la puerta, eso es un carisma, aunque sea sencillo, pero es un carisma, hasta el hombre que viene aquí y pone la mano y se caen 12 personas y de esas 12 que se cayeron, 12 sanan de cáncer. Eso pasa, eso es real. Y el Espíritu Santo da esos carismas de sanación, ¿sí? Los da. Voy a contarles mi experiencia de los carismas y luego les advierto de unos peligros de los carismas. Los carismas son peligrosos. Número 1. Miren, yo soy una persona carismática. ¿En qué sentido? Yo recibí carismas del Espíritu Santo. Les cuento cómo. Y es pecado la falsa modestia. Si yo digo, yo soy una piedra debajo de un zapato que no, hermanas, yo tengo carismas. Es que los recibí, los tengo y son para ustedes. Son para que ustedes se alimenten de lo que Dios me ha dado. Es mi obligación. Yo aquí no estoy haciendo nada extraordinario. Es mi obligación. Dice San Pablo, ¡ay de mí si no predico! ¡Ay de mí! De verdad, y ¡ay de mí si yo no predico, hermanos! ¡Ay de mí! Es mi harta obligación predicarles. Yo tenía 13 años y yo desde los 6 años que hice mi primera comunión me metí a grupos de oración con mi mamá. Grupos de niños, íbamos a una comunidad familiar. Con el tiempo se integró mi papá, también mi hermana,
Y yo una vez, como a los 13 años, en la comunidad doméstica de mis papás, que era una comunidad sencillita, chiquita, un hermano llegó a dar el tema de los dones y los carismas. Y a mí me pareció, yo en mi vida había oído que el Espíritu Santo daba esos dones de sanación, de milagros, de unas cosas extraordinarias que yo jamás había oído. ¿Están familiarizados ustedes con los carismas? Sí. Levante la mano la que no está familiarizada con los carismas, humildemente, por favor. Sí, sin pena. Y manténgala levantada. Quiero saber. Sin pena. Vale. Son pocas hermanas las que no están familiarizadas. Un carisma es un poder extraordinario que da el Espíritu de hacer cosas sobrenaturales que son impactantes. O también están los sencillos, que aquello que en la puerta una hermana me dio un abrazo y yo entré al evento, pero ¿y por qué me siento así? Como decían las hermanas anoche cuando se fueron a dormir, iban así, dicen, a dormir. Son carismas, son dones extraordinarios, aunque sean sencillos y pequeños, hasta los grandes y llamativos. Pues yo tenía 13 años y escuché la charla de los carismas y yo dije, qué impresionante. Yo quiero algo de eso. ¿Qué habrá que hacer dentro de mí? ¿Qué habrá que hacer para obtener esos carismas? Y dijo el predicador, como que Dios me estaba contestando. Dijo, si usted quiere algo de esto, lo único, oiga bien, lo único que tiene que hacer es pedirlo. Le tengo una buena noticia de los carismas. Los carismas son totalmente gratuitos. Los carismas no son un premio a la santidad ni a la perseverancia de la persona. Los carismas son totalmente gratuitos. Usted puede tener el carisma de sanación y tener 3 mujeres y ser un estafador, porque los carismas son gratuitos. Y ha pasado, hay escándalos de gente que tenía el don de sanación que se le encontró en adulterio. Ha pasado, porque el carisma, si usted entiende el concepto de lo que es gratuito, es un carisma. Usted no hizo nada para merecer un carisma. Lo único que hizo fue pedirlo. Y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a pedir. Instintivamente llegué esa noche a mi casa y en lugar de mi Padre Nuestro y mi Ave María habituales, ¿verdad?, antes de dormirme, yo me acosté diciendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, hasta que me quedé dormido. La mañana siguiente me levanté, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Yo vivo a 15 minutos de la ciudad de Guatemala. Bueno, a una media hora de la ciudad de Guatemala y media hora de la ciudad antigua. Vivo a la mitad, de verdad. Media hora siempre y cuando sean las 12 de la noche, ¿verdad ustedes? A la hora del tráfico es hora y media. Y entonces yo me iba en el bus a estudiar, en el bus de transporte público, no porque estudiaba en una escuela pública, en un instituto público. Y me iba haciendo el dormido en el bus. Y pegaba yo la cara en el vidrio y me iba haciendo el dormido, pero yo interiormente iba orando, ven Espíritu Santo. Mientras en el radio sonaba, baila como Juana la cubana. De verdad. ¿Usted no cree que el chofer me ponía la hermana linda cuando me miraba subir? Y yo iba orando todo el camino. Y así me la pasaba yo pidiendo, ven Espíritu Santo, mañana, tarde y noche. Pasaron 3 meses. ¿Y qué cree que pasó? No pasó nada. Es que hay que ponerlo al servicio de las demás para que usted pueda tener carisma. No puede esconderlo. Sí, bueno, realmente el carisma, primero recibo el carisma, después lo pongo al servicio. Pero ahorita les voy a decir total. Pasaron 6 meses. ¿Y qué cree que pasó? No, ahí sí ya pasó. ¿Y qué pasó? Hermanas, sentía yo una paz tan honda, tan profunda, tan inexplicable como nunca antes he vuelto a sentir en mi vida. ¿Usted quiere paz? No se queje. No sea negativa. No pierda el tiempo en quejas. Mejor diga, ven Espíritu Santo.
Hermano, es que no lo entiendo. Si no se trata de entender, no está viendo que es gratis, pues. Ni siquiera es un premio a su inteligencia. Usted pida y punto. La fe funciona así. En el mundo funciona al revés. Primero entiendo, luego creo. Yo voy a estudiar ingeniería. Bueno, las matemáticas y los números y medidas y pesos. Ahora entiendo. Ahora el ingeniero, porque él ya entiende. Ahora él ya cree en sus conocimientos. La fe es al revés. Primero creo y luego voy a entender. Porque por eso se llama fe. Bueno, entonces yo sentía la paz, pero yo, con todo el respeto que me merece mi Señor, yo le decía, Señor, no creas, le decía yo, te agradezco la paz que siento. Siento bien bonito, siento delicioso, pero la verdad te digo, no creas que me voy a conformar con esa paz que tú me das. Hasta que yo no levante un muerto, hasta que yo no levite, hasta que yo no vea algo extraordinario, yo no te dejo de pedir. Ven, Espíritu Santo, ven, y a pedir y a pedir. Pasó un año. Al año una vigilia en la parroquia. Le estoy hablando de cuando yo tenía 13 años, 38 menos 13, como 25. ¿Sí? Estoy hablando de hace unos 25 años. Hace 25, 30 años, los movimientos de renovación carismática en la iglesia, por lo menos en mi país, en Guatemala, eran muy, muy fuertes. Yo no sé si alguna vivió esas épocas, cuando se oraba en los templos y uno sentía que las paredes del templo se iban a caer. Uno hoy dice, oremos. Pero en esa época decían, oremos, y se levantaba un murmullo de alabanza, de adoración, que de verdad uno sentía que el recinto temblaba. Esas épocas yo tenía 13 años. Y en la vigilia como esas, donde se oraba, de verdad se oraba, a las 5 de la mañana, decía el predicador, que había empezado su charla a las 4, nos predicaba 1 hora del Espíritu Santo. Y luego a las 5 empezaba a orar 1 hora para terminar la vigilia a las 6 de la mañana. Hoy uno dice vigilia y a las 10:30 ya va para su casa. ¿La vigilia de Pentecostés? Sí, las vigilias de Pentecostés. De 6 a 6. Y uno se esforzaba por llegar a esas vigilias. Uno quería estar en esas vigilias. Y entonces, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, empezó la oración del Espíritu Santo. Y yo me hinqué a media iglesia, ven Espíritu Santo. Dije, esta oración me la sé. Ven Espíritu Santo. Yo siempre he sido delgado, ¿verdad? Pero a los 13 años yo no era delgado. Yo era un esqueleto. Y entonces aparentaba menos edad de la que tenía. Tenía 13, pero parecía como de 10. O sea, parecía un niño. Ya estaba entrando a la adolescencia y parecía yo un niño, ¿sí? Y entonces, todavía dijeron por ahí, quiero que mis oídos oigan. Entonces la gente no me tomaba mucho en serio. Pasaban orando y decían, con permiso hermanito, vamos a seguir orando por la gente. Seguíamos por allá. ¿Es en serio? No oraban por mí, nadie oró por mí esa noche, nadie me puso manos. ¿Es en serio? Hasta que como a las, calculo yo, 6 menos 20, y yo orando profundamente, bien Espíritu Santo, y yo empiezo a sentir como que me hubiera caído una gota de cera, de una vela, así caliente. ¿Se han quemado ustedes con eso? ¿Sí? Como, arde, ¿verdad usted? Pero es un ardor bien raro porque arde el ratito, y al ratito ya se quita, ¿sí? Algo así sentí yo, con la diferencia de que no se me quitaba. Era un ardor, un calor que arde. Era una gotita y no le tomé mayor importancia. La sentía, pero no le tomé mayor importancia. Y entonces el círculo ese se fue haciendo más grande. Y llegó a mi frente. Cuando llegó a mi frente, que vaya que tengo frente, siempre le han tenido. Fíjense que es seña de inteligencia, dicen, ¿verdad? Y déjenme decirles que es cierto, hermanas. Yo sentía bien raro, porque toda la frente como que tuviera una fiebre de 40 grados, pero todo lo demás a temperatura normal. Era bien extraño. Pero yo seguía orando hasta que empezó a bajar más, y entonces ya me asusté, porque les confieso, me pareció algo muy extraño. Si me regalan agua, les voy a agradecer. Como una hermanita nada más de las de atrás. Gracias.
calor tocó mis ojos. Y ustedes que saben llorar, hermanos, porque si algo saben hacer las mujeres, es llorar. Y por eso viven más tiempo que los hombres, porque se desahoga. El varón todo se lo guarda. Benditas lágrimas. Hay unos santos que les llaman a las lágrimas el don de lágrimas. No es un defecto, es un don. ¿Sí? Ah, yo tengo el don, dice. Si yo miro un anuncio así medio melancólico, ya estoy llorando. Gracias, hermano. Pues ustedes que saben llorar mejor que yo, saben que cuando uno llora es un sentimiento que no es que uno esté haciendo lo más normal y ¡pum! Llora, sino que ese se anuncia, ¿verdad? Desde adentro y va saliendo, es como un volcán que va a hacer erupción y al fin sale y uno llora. Pues a mí me pasó algo bien raro esa noche. Yo no tenía el sentimiento de llorar, pero cuando llegó el calor a mis ojos, automáticamente mis ojos, tocando el calor mis ojos, y empiezan a derramar una tremenda cantidad de lágrimas, pero tremenda cantidad. Nunca en mi vida he llorado como lloré esa vez. Nunca he vuelto a llorar como lloré esa vez. Y déjenme decirles que yo soy chillón. Yo soy de los que miran una película y yo lloro. Si la película está buena, por ejemplo, ¿vieron Rambo 7? No, es broma. No, vieron en inglés creo que se llama The Story of Us o Nuestro Amor con Michelle Pfeiffer y Bruce Willis. ¿No la vieron? Qué película más bella. Es la historia de un matrimonio que está a punto de separarse, pero al final no les voy a contar. Véansela. Incluso en un retiro de parejas es recomendable. Nuestro Amor en español o La Historia de Nosotros, tradúzcanlo al inglés, The Story of Us. La hermana que habla inglés, díganlo mejor usted. La Historia de Nosotros. Eso, así. Pero yo creo que me entendieron más a mí porque... No. Es broma. Todo es en broma, nadie lo toma en serio. Cuando yo vi La Historia de Nosotros o Nuestro Amor, yo paré llorando. Y eso que no me había casado. Bueno, sigo. Viene con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer. Es de las películas ya un poquito antiguitas. El calor tocó mi boca, hermanas. Cuando el calor tocó mi boca, para mí fue el momento más impresionante de la noche. Con los años yo descubrí que no es lo más grande que Dios me dio, pero en ese momento yo creí que eso era lo que yo estaba esperando. ¿Ustedes se han sentado sobre su pie alguna vez? Y se sienten ese hormigueo que se duerme el pie. Es una sensación similar, no es lo mismo, pero similar sentí yo en mi boca, en mi lengua. Y en ese momento yo me quedé completamente mudo. Literalmente perdí por un instante la capacidad de hablar. Sentí como que me hubieran metido un alambre en la lengua. Y así como mis ojos solo se empezaron a llorar, yo empecé a hablar. Pero empecé a hablar en una lengua que hasta el día de hoy no sé cuál es. Ahí recibí yo el don de lenguas. Ahí lo recibí. Y me pasan cosas interesantes, les voy a contar. Pues hoy quiero hablar con la hermana y de verdad quiero que ella me escuche hablar. Y si es alguna lengua que ella reconoce, que me lo diga. Es que hay que tener un intérprete. Un intérprete, sí, yo sé que hay que... Exacto, hay que tener un intérprete. Pero les digo que Dios da lenguas angélicas y da lenguas humanas. Yo me perdí la otra vez que yo regresé cabal de Honduras, a la par mía iba una muchacha de Israel y tuve pena de preguntarle porque yo quiero saber. Yo sé que esto es sobrenatural y que hay que tener un intérprete, pero si mi lengua es humana lo quiero saber porque hace un mes que yo igual regresaba de los eventos de Araque en Honduras, me pasó una cosa bien interesante. Yo me quedé atrapado en el Tocontín por el mal tiempo en la Ceiba, no podía volar y pasé horas ahí. Y yo mastico el inglés, hermanos, lo mastico, ¿verdad? O sea, no me muero de hambre en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no más allá. Y encuentro yo a un estadounidense en el aeropuerto.
y medio hablamos en el inglés, en el medio español que él tenía y en el medio inglés que él tenía, medio nos entendimos. Pero hablamos de la familia, de un proyecto que él tenía, de a qué me dedicaba yo, casi aquellas conversaciones de Follow Me. ¿Vieron ustedes esos videitos? Good morning. How are you? Fine, thanks. ¿Verdad? Pero él me dice, ¿qué haces aquí en Honduras? Yo digo que soy católico y que soy predicador. Y me pregunta si yo era sacerdote. Le dije que no, que yo era laico. Y se extrañó porque él no sabía que los laicos predicábamos. Y me dice, yo soy católico también y me gusta mi iglesia, estoy a favor de la vida, estoy en contra del aborto, qué bien. Pero hay cosas que no entiendo. ¿Cómo qué cosas? La virginidad de María, el dogma de no sé qué, el dogma de no sé cuándo, en inglés. Pues yo le digo, yo se lo puedo explicar en español. Pero ahí en medio del aeropuerto, en una cafeterita, le digo yo, pero ¿sabe qué? Yo creo que este encuentro no es casualidad. Oremos. Y yo le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras en inglés para explicarle lo que yo sé en español. Y oramos. Y se lo expliqué. Y me dijo, ahora entiendo. Si me dice que se lo explique ahorita, no puedo. Es un don de lenguas. Ahí recibió, es un carisma y está al servicio de ustedes. Al servicio de la iglesia, es para la edificación de la iglesia. Y con el tiempo yo me enteré que tengo más carismas. Es indudable, hermanas, no es falta de modestia, es que es la verdad, la humildad, dice Santa Teresa de Ávila, es verdad. Yo tengo el carisma de la predicación. Si no, no estuviera aquí. Y si no, no podría vivir 24 horas, 7 días al servicio de la iglesia, del carisma de la predicación. Cuando uno ejerce un carisma a tal grado y lo desarrolla a tal grado que ya uno no puede trabajar en una empresa porque te llaman, hermano, puede venirnos a predicar a un desayuno a las 7 de la mañana y a una refacción a las 10 de la mañana. Tenemos una hora santa a las 12 del mediodía. Tenemos una refacción a las 3 de la tarde. ¿Qué tienes que hacer con tu trabajo? Tienes que dejar y el Señor te respalda. Cuando tu carisma crece a tal grado, tan grande, tu carisma se convierte en un ministerio. En un ministerio, ¿sí? Así funciona. Y cuando es un llamado verdadero, Dios te respalda. Dios te respalda, porque Dios no es irresponsable. Y Dios no me va a llamar a mí para dejarme en la lipidia. Si Dios me llama es porque me va a sostener. ¿Qué otros carismas? Tengo el carisma de la alabanza. ¿Qué otro carisma descubrí? Tengo el carisma de la profecía. Sí, que es el mismo de la alabanza. El carisma de la profecía, miren, yo les digo que a veces uno siembra y uno nunca ve los frutos. Pero ayer Erika, que ya se nos fue, ¿verdad? Ya salió. Pero ayer Erika me confirmó algo. Me dijo, hermano, cuando usted llegó a orar a Comayagua, oró por mi hija embarazada. Y usted me profetizó que iba a ser varón. ¿Y qué cree? Fue varón. Otro episodio que a mí me gusta contar. Yo en un retiro de jóvenes, ya ven que los jóvenes son un poquito difíciles de trabajar, ¿verdad? Pero a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Siento que les encuentro la manera, el modo. Y unos jóvenes un día estaban muy inquietos, no ponían atención, ya era la última charla del Espíritu Santo y platicando y cada quien en su mundo, ¿verdad? Yo digo, jóvenes, los veo muy inquietos, no los regaño porque si no es contraproducente, digo, los veo muy inquietos, los veo muy distraídos. Hagamos una cosa, hagamos un taller, pero un taller en soledad. Salgamos 10 minutos, 15 minutos a las áreas verdes de la casa de retiro. Luego regresamos y yo les prometo que el tema va a ser muy breve. Un tema de 20 minutos y la oración final. ¿Les parece? Sí, a cambio de que estuvieran haciendo relajo y no poner atención. Salieron. Y como a los jóvenes hay que vigilarlos, ¿verdad ustedes? Sí. Uno los deja solitos y no sé qué entienden ellos por solitos. Entonces yo salgo a los jardines, los veo, camino, todos estaban haciendo bien su ejercicio. El tema del taller era el siguiente: pídele a Dios una pequeña muestra de que Él te ama. Cualquier cosa, una cosa sencillita.
Y salieron. Y yo me recuerdo, a la orilla como de una fuente, un jardín, había una muchacha, no se me olvida el nombre, Norma se llamaba, 15 años. No, no eras tú. No eras tú. Yo la veo a Norma e inmediatamente me viene lo que acabo de leer en el catecismo, una inspiración del Espíritu Santo o una moción del Espíritu Santo. Moción de latín significa movimiento, y ahí viene la palabra motor, es un movimiento del Espíritu. Entonces yo siento una moción del Espíritu y siento algo que me dice: decirle a Norma que es bonita. Señor, te recuerdo que soy casado. Decirle a Norma que es bonita. Bueno, me siento a la par de Norma y le digo: mira, dice el Señor que eres bonita. Inmediatamente lágrimas y lágrimas. Entonces mejor me hice a un ladito y seguí vigilando a mis patojos, a mis hipotes. Y de repente, como tú, a este decirle tal cosa, y yo llego y le digo a este tal otra, y wow, fue una cosa así. Terminó el tiempo y yo siento todavía un último llamado. Atrás de aquella pared de ladrillo sobresalió un árbol. Abajo de ese árbol, detrás de esa pared, hay ahí sentada una muchacha. Ve y dile que tiene una luz. Señor, ya el programa, Señor, se nos está atrasando. Yo creo que hasta ahí la dejamos. Yo no vaya a ser, Señor, que yo me esté volviendo loco, ¿verdad? Entonces, ahí. Y toqué la campana. Todo el mundo para adentro. ¿Cómo les fue en su ejercicio, jóvenes? Bien, llorando mucho. A ver, ¿qué le pidieron al Señor? Yo le pedí que llegara un pajarito. ¿Y llegó? Sí, llegó. Yo le pedí una mariposa. ¿Y llegó? Sí, sí, vi una mariposa. ¿Y qué más? Y dice Norma: lo que usted me dijo, que era bonita. ¿Quién sabe qué problema tenía en su corazón, en su autoestima, que el Señor quería sanarle esa parte? Y así los jóvenes, a todos los que yo les había dicho las palabras que el Señor me inspiró, era la señal que habían pedido. A alguien aquí el Señor no le contestó. Se levanta hasta atrás una manita de una patojita flaquita, Lilian se llamaba, ojitos claros, algo así como esta patoja que está aquí. Se levanta una manita. A mí no. ¿Y qué pediste? Es que yo le dije al Señor que usted me dijera algo, pero usted nunca llegó. ¿Y dónde estabas? Atrás de la pared, abajo del árbol. Dios mío. Entonces le dije: oremos. La llamé, oramos, y le dije: escribe lo que tú habías pedido y yo voy a escribir la respuesta, para que no sea algo sugestivo, algo humano. Y ella escribió, me dio su papel y yo le di mi papel. Cuando ambos recibimos el papel, ambos nos pusimos a llorar, porque mi papel decía: dice el Señor que tienes una luz. El papel de ella decía: quiero saber si tengo una luz. Imagínense ustedes. Entonces, hermanas, yo tengo carismas. Yo tengo carismas. Y los tengo que poner al servicio de ustedes. Y lo que estoy haciendo no es nada extraordinario. Es mi harta obligación. Peligros de los carismas. Hay muchos peligros. Voy a creer que el Señor me habla por Ligia. Un peligro de los carismas que no estaba en el papel. Bueno, no estaba en el iPad. Un peligro es creerse uno que es por uno el carisma, el poder, o por mérito propio, por premio a mi santidad. Ya le dije antes. Dijo, endiosarse. ¿Sí? Creer. Y si yo no llego, ¿cómo van a sacar las hermanitas el retiro? Algo hará Dios. Como me levantó a mí, levantó a Salvador Gómez, levantó a Marino Restrepo, puede levantar a otro. De hecho, es extraño lo que voy a decir, pero cuando un predicador no llegue a sus eventos, hermanas, es una bendición muy grande. ¿Qué va? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? El predicador no viene. El avión de Josué no puede salir de Tegucigalpa. ¿Qué vamos a hacer?
Cuando no llegó al ministerio de música. Cuando no llegó el ministerio, no sé si era Alex. ¿Qué vamos a hacer? Mire, lo fabuloso de esas ocasiones es que algo va a hacer Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Esa no es la pregunta. ¿Qué va a hacer Dios? Usted tiene que estar feliz. Algo va a hacer Dios y va a ser algo grande. Porque esta gente, Dios no la trajo aquí para que se fuera sin alimento. Por lo tanto, la pregunta es ahí dentro de las 7, dentro de las 10, dentro de las 15 servidoras que son, ¿por quién va a hablar el Señor hoy? ¿A quién Dios le va a dar el carisma de la palabra? Eso tiene que ser algo emocionante. De verdad. No es la persona, es el Espíritu Santo. Amén. Va. Ya tienen miedo algunas. Es más, la otra vez no voy a venir. Ah, sí, no es broma, yo vengo. Ay de mí si no predico. Miren, Cuidado, no hace. no. Yo por mi parte, no, como dinámico, no, jamás, no, yo no. A ver qué hacen estas. Yo voy a hacer lo que sea posible para llegar, aunque sea un día después. Pero yo llego. Ahora mire, otro peligro de los carismas es, si Dios te da un carisma y no lo usas, lo pierdes. Y ahí está la parábola de los talentos que atestigua, ¿sí? Uno tenía 1, otro tenía 5, otro tenía 10. El que tenía 10 produjo otros y Dios le dio más. El que tenía 5 produjo 5. El que tenía 1 tuvo... ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuál es una de las características del líder? Valiente. Tuvo miedo y escondió. Y como no lo utilizó, ¿qué hizo Dios? Y se lo dio. Y uno dice que injusto Dios. No, eso es justo. Esa es justicia. Porque si este está produciendo más, significa que si yo le doy más, aún va a producir más. ¿Me entiende? Entonces, peligro número 2 de los carismas: si no los usas, los pierdes. Peligro número 3. Con esto termino el tema de los carismas. Peligro número 3 es que tú, con todo y tus carismas, te puedes ir al infierno. Con todo y carismas, con todo y don de lenguas, con todo y que sanaste cáncer, con todo y que sanaste leucemia, con todo eso, tú te puedes ir con todo eso al infierno. Les recomiendo leerse San Mateo capítulo 25, en adelante, no lo hagan ahorita. En San Mateo está el Sermón de la Montaña y hay lo que se llama un discurso escatológico, ¿sí? Que parte más o menos de San Mateo capítulo 24, si no estoy mal. Léanse todo eso. 24, 25, 26. Pongan atención a esto. Dice el Señor en Mateo 25. ¿Tuve hambre? ¿O no me dieron de comer? ¿Tuve sed? ¿Fui forastero? Etcétera. Va. Y en otra parte dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿se acuerdan que nos mandan al infierno? Y dice, Señor, Señor, pero si nosotros predicábamos en tu nombre, yo expulsé demonios en tu nombre, Señor. Señor, yo sanaba a la gente. ¿Cómo va a decir el Señor? No te conozco, apártense de mí, agentes de maldad. ¿Sí? Porque nadie se salva por sanar ni por predicar. Es la obligación del que recibe un carisma, ejercer el carisma. Pero nos vamos a salvar por la caridad. Y el que ejerce bien su ministerio también es mérito para él. El que ejerce su ministerio santamente, dignamente, honrando al Señor, mérito para él, le sirve para su salvación. Pero el que cree que solo es de predicar y que puede ser un mentiroso,
les está engañando. Sí, hermano. Por eso la técnica suya de orar, aunque sea un poquitito antes de que usted empiece a su charla, es muy importante porque quien está actuando es Dios en ti. Así es. Y Dios hace la obra, no es uno. Amén. Así es. Y Así vemos es. tantos casos profetas que están poniendo carismas. Y que Usándolos los tienen. Exacto, pero usándolos a favor de la doctrina. Y hay una manera escandalosa de usar los carismas. ¿Sí? Ustedes leen la carta a los Corintios capítulo 12, ahí San Pablo va a hablar de los carismas, y mucha gente que cree que San Pablo está alabando los carismas, y yo no digo que no, pero más que todo San Pablo está regañando a los corintios, porque las asambleas de los corintios eran un desmadre. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de la oración de anoche? ¿Fue un desmadre la oración de anoche? ¿Cómo fue la oración de anoche? Pacífica, ordenada, fluyó el Espíritu. Pero yo podía haber hecho un espectáculo y haber traído un juego de luces que apuntara hacia mí y hacer un show. Podría haberlo hecho, y aún así que se manifestara el Espíritu Santo, porque eso no es mío. Pero ay de mí, hermanas, ay de mí, y ay de las que tengan carismas. Recibieron un tesoro muy grande en su mano, pero como dijo el abuelito de Peter Parker en El Hombre Araña, un gran poder lleva un gran compromiso, una gran responsabilidad. A nosotros, como nos llama la atención los carismas de la gente, y se corre el riesgo, hermanas, de invitar. Yo no digo que no inviten gente que tenga carismas, hay que invitarlos porque para eso los puso el Señor en la iglesia, para que hagan una obra. Pero tenemos que fijarnos más en los frutos. ¿Sí? En los carismas, yo tengo una pregunta sobre eso, porque usted dice que los carismas hay que pedirlos. ¿Y Sí. qué es el carisma que uno no lo pide? Bueno, ahorita le voy a explicar. Su pregunta se refiere a los carismas que uno no pide. Sí, que Sí. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo da lo que quiere a quien quiere. Yo los pido. Si Él no me los quiere dar, pero no hay problema, porque los carismas no me hacen falta para la salvación, ¿verdad? Ahora, ¿un don me lo puede negar el Espíritu Santo? ¿Por qué? Si ese es el que me sirve. ¿Sí? Va. Ahora, hay gente que no pide y recibe. Porque ¿quién le pone límites al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, es soberano. Yo conozco el caso de mi formador espiritual en mi adolescencia. Lo voy a mencionar públicamente, aunque ustedes no lo conozcan. Carlos Mejía, mi formador espiritual desde mi adolescencia, Carlos Mejía. Un hombre santo, un hombre muy entregado, que ha hecho mucho bien. Él dice, yo fui a una asamblea con el padre Emiliano Tardif, porque yo estaba enfermo y a mí me caían mal los carismáticos, porque él había salido del seminario y quería ser sacerdote, pero al final de cuentas ya no fue. Entonces tenía una formación pues un poco, digamos, estricta, y a veces en los seminarios no se habla de estas cosas. Entonces a él estos movimientos le parecían extraños, ¿verdad? Decía, esta gente tan rara, no sé qué pasa aquí, que no me gusta. Pero en la necesidad de verse enfermo y que viene un sacerdote con el don de sanación, ay Señor, estoy tan desesperado que aunque sea con estos locos me voy a ir a meter. Y se fue. Y entonces el padre Emiliano tenía un carisma tan enorme que él ponía una mano en la frente de una persona, inmediatamente venía el descanso, y eran filas de personas, y ponía mano y la gente caía y caía y caía en descanso en el Espíritu, y él decía, Señor, sáname, Señor, tócame, eso sí, Señor, ese don de lenguas, eso no me lo des, no me gusta, ay, tan raro que se oye, Padre. Y orando así estaba cuando no se dio cuenta que venía el Padre, lo tocó. Cuando a veces uno cae en descanso, pasan dos cosas. Uno a veces está consciente y a veces está totalmente inconsciente. A él le pasó eso, perdió el conocimiento. Él dice, miren, nos decía, cuando desperté, yo pedí que no quería hablar en lenguas. Cuando desperté, no estaba hablando en lenguas, estaba cantando en lenguas.
El Espíritu Santo da lo que quiere. Y déjenme decirles una buena noticia a las que lideran, a las que tienen coordinación y subcoordinación. El Espíritu Santo las capacita. Las capacita. Sí, oye. Así que no tengan miedo. Si alguna vez le dicen, bueno, hermana, te paso la estafeta. Esa estafeta significa el Espíritu Santo te va a capacitar. Amén. Va, termino con los frutos. Les decía que a veces en los eventos nos deslumbran mucho los carismas y tendemos a impresionarnos tal vez con los carismas, pero realmente los frutos es algo que solo Dios sabe en su totalidad qué es lo que hay, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Para uno el carisma resulta evidente, es obvio que cierto hermano tiene un carisma, es obvio, a uno le resulta evidente. El fruto puede no ser tan obvio. A ver, en 1832 del Catecismo, los frutos del Espíritu son perfecciones. ¿Qué son? Perfecciones. ¿Qué son los dones? ¿Se recuerdan? Regalo de los capacitados. Son gracias, regalos y son disposiciones. ¿Estas qué son? Perfecciones. Que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la iglesia enumera 12: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Y nos propone el Catecismo Gálatas 5:22. Nos vamos a ir a Gálatas. Hay varios listados de los frutos, pero nosotros vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Palabra de Dios. Bueno, hermanitas, un día el Señor va a venir a nuestra vida y va a pasar lo de la higuera. Dice que el Señor estaba, creo que en Cafarnaúm, e iba a subir a Jerusalén. Se levantó temprano y sintió hambre. Pasa por una higuera y ¿qué le busca? Y al no encontrarle, ¿qué le dice? La maldice. Y sus discípulos oyeron, se fueron a Jerusalén. Cuando venían de regreso, miran la higuera. ¿Y cómo estaba la higuera? Seca. Y aquellos quedan asombrados. Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor les dice: en verdad les digo que todo lo que pidan con fe, creyendo que ya lo recibieron, lo recibirán y harán cosas aún mayores que los de la higuera. La enseñanza es la fe, pero también son los frutos. Hermana, si tú no fructificas, te secas. En leña. Es mejor gastarse que oxidarse. Es mejor. Dios quiere que tú des frutos, hermana. Un día el Señor va a venir a tu vida y va a buscar frutos. Hay otra parábola que el Señor nos cuenta en el Evangelio. Había un labrador y el dueño de la viña. Y un día vino el labrador y dijo: bueno, esta higuera tiene ya ¿cuántos años? Esta viña, perdón, tiene 3 años. Y yo no le miro fruto. Le dice al labrador: corta. Y el labrador le dijo: mira, ¿sabes qué? Le voy a decir una cosa. El padre es el dueño de la... ¿Quién es el labrador? Jesucristo. ¿Quién es la viña? No, nosotros es mucha gente. ¿Quién es la viña? Yo.
Va. Y dice el Señor, a ver, ¿cuántos años llevaba? 3. Le dice al dueño de la viña, dame chance. Y a mí lo oí en una versión bien dura. Dice, la voy a podar. Y en la versión dura que le oí, le voy a echar abono, de la versión bonita. Le voy a echar estiércol. Y si después de eso, si después de un año más no da fruto, entonces la cortas. 3 años más 1. ¿Qué significa el 4? Tiempo suficiente. Hermanita, Dios te está dando el tiempo suficiente. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Están echando estiércol. No es bonito, pero lo dice la palabra de Dios. Te están echando abono, te están podando. Dicen que Dios a veces no bendice solo dando, sino a veces bendice quitando, la poda. Hermanita, tienes un año para dar fruto. Un año no significa 365 días. El ser humano vive en una dimensión del tiempo que se llama el cronos. Dios vive en una dimensión de tiempo que se llama el kairos. Kairos es, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la cosa es que el tiempo del hombre y el tiempo de Dios son ligeramente diferentes. Hermanita, tú que viniste hoy aburrida, cansada, ya no quiero, hermano, por favor, que otra venda los tickets, yo ya no quiero vender tickets. A mí me gusta hacer la oración de ofrenda, eso. A mí me gusta sentarme en la mesa principal, pero la venta es, tienes un año para dar fruto. ¿Qué tiene que ver los frutos con los tickets? Es que, hermanita, si tú no tienes amor para una mujer que necesita de Dios y que en un evento va a conocer de Dios, ese ticket significa la vida para ella, aunque ella no lo sepa. Tú tienes que vender tus tickets por amor a Dios y por amor a la hermana y por la necesidad que la hermana tiene. Y tienes que insistir. No te compró un evento, vuelve al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que va a decir un día esa mujer: ay, hermana, ya no la soporto, deme uno pues. Y te apuesto que a lo mejor el primer evento no va a llegar. Entonces tú la llamas y le dices: hermanita, me compraste el ticket pero no llegaste. ¡Hala, no! Yo creí que ya me la había quitado de encima. Pues no, hasta que llegues. Pero eso es por amor. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu? El amor. Termino hablando de la caridad. Así como de los dones escogidos, los de la sabiduría, de los frutos escojo uno: la caridad, el amor. Yo puedo predicar con las palabras más elocuentes o cantar con las notas más dulces, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. ¿Cuántas quieren tener amor, hermanos? ¿De verdad? Levanten su mano. Para tener amor hay que fructificar, y para dar fruto hay que dejarnos que el Señor nos pode, ¿sí? Dios no poda solo a la planta que no da frutos. La que está dando frutos, dice la palabra, la podo para que todavía siga dando más frutos. Entonces tienes que dejarte, tienes que ser santa, dar frutos. Cuando uno da frutos a un nivel tan grande, a esos frutos ya no se les llama frutos, se les llama bienaventuranzas. Hay gente que da fruto a tal grado que, hermanas, usted lee las historias de los primeros mártires de la iglesia y uno se queda sorprendido.
hay un santo que dice que lo frieron en aceite. ¿Quién fue? San Lorenzo. Y al mundo eso le parecen fábulas, porque el mundo, ¿qué sabe pues de estas cosas? ¿Qué entiende el mundo? Si para algo el mundo es mundo, porque no entiende ni rosca de estas cosas. Así decimos en Guatemala, es que no entiende nada. Espero que no se haya oído ofensivo, no es mi intención. Bueno, San Lorenzo dice que lo frieron de un lado, de aquí atrás. Y todavía dijo, les falta el otro lado, denme vuelta. Y a uno eso le parece absurdo, porque uno no entiende el gozo que un santo puede sentir de dar su vida por Cristo, porque uno no entiende esos niveles de dar fruto. Si te cuesta ir a misa, ¿cómo vas a entender el martirio? Entonces, hermanitas, a este retiro tenemos que irnos con la conciencia de que tenemos que dar fruto. Termino con esto. La que tenga un marido que no es su marido, déjelo. De fruto, hermanita. De fruto. La que tenga una vida floja de oración, apriétese la faja. No sea perezosa, no sea mediocre. Ahorita va a empezar a caminar a lo humano. Con el tiempo se le va a volver algo divino. Con el tiempo ya no le va a costar. Aquella que tenga el problema con la bebida, no beba. Pero si usted dijo que no era pecado, sí, pero es que usted tiene problema con eso, usted no puede. La que tenga el problema con las malas palabras, amárrese la boca, confiéselo. La que tenga problema con los malos pensamientos, aquella que disfruta viendo pornografía, Dios le va a pedir cuentas. Entre paréntesis, no se mire esa película pornográfica, asquerosa, 50 sombras de Grey. No la vean. A veces dicen que es malo hacer una publicidad negativa porque se vuelve positiva, pero la verdad es que la gente mira lo que le da la gana a ver, aunque le digan que no lo mire, aunque le digan que sí lo mire. Pero usted que es sierva, hermana, fructifique santidad, castidad, obediencia, humildad, y esa depresión que tiene se le va a ir, y esa tristeza que tiene se le va a desaparecer. Otro fruto del Espíritu, la alegría. Mire si su hermana tiene cara de amargada. Aguante que ahorita todas se ríen, ¿verdad? Conozco un siervo, ese hombre perdió su casa, perdió su carro, no pudo inscribir a sus hijos en el colegio este año y es el hombre más feliz que yo conozco. Ese hombre tiene el Espíritu Santo, tiene los frutos del Espíritu Santo. Oramos, hermanos.